La educación no comienza en primero básico, comienza en los primeros años de vida, cuando se construyen las bases del desarrollo humano. La educación preescolar representa una de las etapas más importantes en el desarrollo de un niño. Es durante los primeros años de vida donde se forman la base del aprendizaje, la comunicación, la socialización, el desarrollo emocional y los valores que acompañan a una persona durante toda la trayectoria educativa. Hay evidencia científica y pedagógica que demuestra que los niños que acceden a educación inicial de calidad presentan mejores habilidades cognitivas, mayor desarrollo del lenguaje, mejores competencias sociales y una adaptación más favorable. En Chile esta etapa cobra un realce importante desde los planes educativos. Sin embargo, es un tema del cual tenemos que hablar. Y hoy en Educación te invitamos a hablar de la importancia de la educación preescolar y cómo esta debe ser tratada desde las familias. Así que no te vayas de nuestro programa, invita a alguien, llama a alguien y no dejes de escribirnos al WhatsApp más 569-7987-3964. Lo repito, WhatsApp más 569-7987-3964 o llámanos al 442-467-1000. Mandamos un saludo a nuestros auditores en Coyhaique, en Osorno y en distintos lugares de nuestro país, en Ovalle, donde nuestra señal, por supuesto que en Valdivia y otros lugares. Y antes de comenzar, y como cada programa, quiero dar un saludo a quienes son nuestros auspiciadores y hacen posible este programa. Y saludamos a Jardín Infantil Nisi. Educación con amor, valores y un entorno seguro. Síguelos en el Instagram como @jardinisi.cl. Jardín Infantil Nisi, creciendo con amor y dedicación. Un gran saludo también para nuestros amigos de la Escuela Laudelina Araneda de San Bernardo, entregando educación integral para todas las etapas. Más información en corplaudelina@gmail.com. También mandamos un gran saludo a Nixa, consultores especialistas en gestión empresarial y asesorías profesionales. Más información en www.nixa.cl. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante, la educación preescolar, la educación inicial de los alumnos. Y para ello hemos invitado a dos profesionales de la educación preescolar y está con nosotros Tamara Flores, educadora de párvulas, licenciada en educación, titulada en la Universidad Católica Silva Enríquez, con especialización en educación infantil temprana entre 0 y 3 años y otras especialidades cual ella nos va a contar. Bienvenida, Tamara, a Educación. Muchas gracias, Jonathan, agradecida por la posibilidad de asistir a la radio. Es mi primera vez, así que estoy un poco nerviosa, pero muy agradecida de que se abra este espacio para la primera infancia. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Karina Ulloa, educadora de párvulo, titulada de la Universidad Católica Silva Enríquez. Eran compañeras estas chicas. También tiene una especialización en educación temprana de 0 a 3 años. Además tiene un diplomado en psicomotricidad y juegos en la UMCE, enfocados al desarrollo infantil y el aprendizaje de primera infancia. Karina, bienvenida a Educación. Muchas gracias por la invitación al programa, de verdad muy agradecida de este espacio para poder hablar sobre la primera infancia, lo importante que es esta etapa en la vida de los niños y agradecida totalmente, de verdad.
En Educación hablamos los temas relevantes para la educación en nuestro país y, por supuesto, el rol de las familias. Dicen datos estadísticos, Tamara, que más del 90% del desarrollo cerebral ocurre antes de los 5 años, lo que convierte a la educación inicial en una etapa crítica en el aprendizaje. ¿Qué nos pudieses contar sobre este dato? Wow, es muy, muy importante el tema de las neurociencias de la educación. Bueno, sabemos que en ese periodo se hace un montón de sinapsis, que son estas conexiones, ¿cierto?, entre las neuronas, y que está full. De hecho, hay un periodo en la infancia que es la poda neuronal. Lo que no se aprende se corta y hay cosas que sinceramente se aprenden en la primera infancia que si después no las adquieres, se pierden. Entonces, ¿se refiere, Tamara, solo a aprendizaje pedagógico? no, de todo. En todo ese aprendizaje en primera infancia aprendemos a cómo relacionarnos también con el resto, qué aprendemos, a cuáles son nuestros valores, ¿cierto? Además de lo pedagógico, siempre es el tema de la familia y todo. O sea, empezamos a construir aprendizajes y a co-construir con las personas que nos rodean, ya sea familia o jardín infantil. Sí, además, Karina, que en esta etapa del proceso de aprendizaje los niños van desarrollando un área emocional, ¿verdad? Claro, efectivamente, es importante lo emocional en los niños, ya que es de ahí la base para toda la vida adulta. Claro. Como tú mencionabas al comienzo, de los 0 a los 6 años es la base de nuestro desarrollo, de nuestra vida como adulto, entonces es importante que en ese espacio se potencie desde lo emocional, lo corporal, el lenguaje y todo lo que va a ser un adulto y lo que va a marcar nuestra sociedad. Sí. Mira, dice otra estadística importante. En Chile más de 8.000 niños y niñas participan de educación parvularia. Estudios internacionales muestran que los estudiantes que asistieron a educación preescolar tienen mejores resultados académicos y menor tasa de deserción. ¿A qué se debe este dato, Tamara? Yo creo que porque en el jardín infantil los niños aprenden a convivir. Finalmente todo lo que ellos construyen, estas relaciones, es también cómo ellos participan de la sociedad cuando son más grandes. El tema de incluso esperar un turno, o sea, hacer una fila. Finalmente después cuando son adultos, también ellos tienen que entender que no todo va a ser como ellos quieren que sea, ¿cierto? Tengo que esperar, tengo que escuchar al otro, tengo que entender mis sentimientos, validar al otro. Son herramientas que finalmente nos sirven para la convivencia en el día a día, pero también en cómo ellos van a ser de adultos. Claro. Finalmente es eso. La vinculación social, Sí. niños con niñas, el esperar, como tú dices, Sí. el respetar a los demás son parte del aprendizaje esencial, ¿verdad? Claro, las habilidades sociales comienzan en el jardín infantil, comienzan en la sala, comienzan en el respeto hacia el otro. De hecho, nosotras como educación parvularia tenemos las bases curriculares de educación parvularia y dentro de las bases está la convivencia. Entonces se le da un apartado muy importante a este ámbito, que es la convivencia entre pares, el cómo se desarrolla el niño con sus pares y además con el adulto referente, que en este caso son las educadoras que están en sala, el equipo técnico, y eso es la base para poder continuar esta educación y todo lo que viene posteriormente. Sí, una pregunta que quisiera para dar introducción al programa de hoy también. ¿Qué niveles contempla, Karina, la educación preescolar? Parece que ha ido cambiando, antes había medio menor, medio mayor. ¿Cómo va eso? Bueno, los niveles del jardín infantil parten por sala cuna menor, ¿ya? Está sala cuna menor, luego sala cuna mayor, medio menor y medio mayor, que ahora medio mayor ya es medio mixto. ¿Y están separados por edades? Están separados por Ya. edades. Bueno, Karina tiene más conocimiento de los niveles de sala cuna, yo de medio menor y medio mayor. Medio menor es de 2 a 3 años y medio mixto ahora es de 2 a 4 años. ¿Ya? Esto para que también más niños puedan acceder a la educación y que la edad no sea una barrera. ¿Ya? Y en los niveles de salas cunas, Karina tiene más información. Sí, y están salas cunas menores, salas cunas mayores. Salas cunas menores contempla desde los 4 meses hasta el año de edad y sala cuna mayor desde el año hasta los 2 años de edad. Entonces ahí también se dividen por salas, por grupos, por cantidades. En salas cunas menores, bueno, dentro de lo convencional, nosotros también trabajamos en estamento público. Entonces, dentro de lo que nosotros conocemos, la cantidad de párvulos es de 14 en sala cuna menor y sala cuna mayor ya empieza a subir 20 niños y ya en los niveles medios tenemos una matrícula de 32 niños. Pero estos niveles no solo tienen que ver con edades, sino que también con aprendizaje. Pregunto,
Sí. Porque en medio menor me imagino que aprenden algo distinto que en medio mayor. Son aprendizajes Claro. evolutivos, ¿verdad? Bueno, como contaba Karina, tenemos unas bases curriculares que son, digamos, el currículum Desde el Ministerio de Educación. desde el Ministerio de Educación, que fueron actualizadas en el 2018, y esa es nuestra base para nosotras poder dividir finalmente los niveles por aprendizaje. Cada nivel tiene sus objetivos. Ya lo que compartimos son los ámbitos, que en este sentido serían comunicación integral, el tema del desarrollo personal y social y el desarrollo de la exploración del entorno, que ahí entraría el pensamiento matemático, esto de la exploración del entorno natural, la ciudadanía y otras cosas más específicas como de la didáctica. Sí. Karina, ¿y cómo trabajamos hoy día estos niveles desde tanta influencia que tienen los niños de Internet? Uno va a un restaurante y se encuentra a los niños ya de chiquititos con el celular. Entonces, no es como el niño de antes que aprendía y venía con ganas. Hoy día los niños requieren un aprendizaje distinto. Claro, de hecho nosotras lo observamos diariamente en las aulas. Se observa lo que decía Tamara anteriormente, todo rápido, todo instantáneo. Esto debido a las pantallas. Y es un tema que nosotras luchamos constantemente porque los niños, como mencionaba, es rápido, termina una actividad, necesitan otro, necesitan mucho estímulo. Y eso es lo que nosotros luchamos como educadoras de párvulo, como equipo técnico, contra el sistema, porque al final no es juzgar la otra vereda que es la familia, sino más bien entender. Nosotras sabemos por qué se da el uso de pantalla, pero como equipo educativo tenemos que enfrentar nuestra realidad. Nosotros también somos partícipes de la tecnología. Igual usamos PPT para mostrar música, películas que vayan en base a lo que nosotros estamos enseñando. Entonces también nos empoderamos de eso, pero a la vez tenemos que tener muchas estrategias para poder llevar a cabo esto, como lo dices tú, que ya hay algo visible que se ve en todo el lugar. Sí, sí. Nos encontramos en esta jornada con Tamara Flores y Karina Ulloa, ambas educadoras de párvulo, licenciadas en educación, eran compañeras de estudio porque ambas estudiaron en la Católica Silva Enríquez y además hoy día trabajan juntas en un jardín, ¿verdad? ¿Íntegra, Junji? BTF Junji. BTF Junji. Así que tienen una experiencia que nos permite hoy entender. No deje de escribirnos un WhatsApp al más 569-7987-3964 o llámenos al 442-467-1000 y un saludo a nuestros amigos de Viña, Valparaíso, Punta Arenas que nos están escuchando. Querida Karina, ¿y cuál es el rol de la familia en el proceso de aprendizaje de estos chicos? Bueno, el rol de la familia es lo más importante. La familia es el primer educador. Porque antes de que los niños ingresen al jardín infantil, a sala cuna menor, mayor, desde cuando los padres quieran introducir al niño a este sistema, ya ellos vienen desde casa aprendiendo. Los niños aprenden al observar, al escuchar, el tema de observar a la mamá en la casa con lo que habla, ya está intencionando un lenguaje. Entonces la familia es el primer educador. Y nosotras venimos siendo el segundo educador y nos aliamos a la familia cuando ellos ya se introducen al sistema. Entonces ese es nuestro trabajo, hacer un trabajo en conjunto, un trabajo paralelo y llegar a un objetivo al fin, que es lo más importante, que es que el niño avance, que el niño aprenda y que el niño se desarrolle integralmente. Así que la familia cumple un rol pero fundamental y como lo mencioné, es el primer educador. Sí, la verdad que nos encontramos hoy día, querida Tamara, con una serie de complejidades también en el proceso educativo. No solo cambiaron los planes educativos, sino que cambiaron los apoderados. Tenemos apoderados más violentos, tenemos niños más empoderados, tenemos profesores, educadores de párvulo que están más agobiados. Totalmente. Entonces, de alguna forma el sistema está un poco colapsado, ¿verdad? Sí, bueno, también es la realidad de hoy en día. No sé a qué se deberá. Yo lo converso también con otros colegas que son profesores de educación media, digamos, y estamos todos iguales. Finalmente la familia... ha cambiado mucho la sociedad hoy en día. El profesor ya no se ve tanto como autoridad en el colegio y asimismo en el jardín. Sobre todo en el jardín infantil se nos minimiza mucho como cuidadores y no se nos ve como en el rol pedagógico. Entonces eso es un desafío, yo creo que diariamente, que la familia entienda que finalmente no somos nosotros contra ellos, sino que estamos al servicio de, pero también ellos tienen una parte importante, ¿cierto? Porque son sus hijos. Entonces también eso yo creo que es un desafío, que ellos entiendan también que nosotros somos aliados,
Y que, Sí. las cosas que hacemos, si los citamos a entrevista, si, no sé, queremos su apoyo, es porque ellos son los padres. Y nosotras solo somos como las que estamos en el día, las que queremos enseñar, pero no es 100% nuestra responsabilidad. Claro, De hecho, las claro. cosas han cambiado. Antes éramos nosotros los principales garantes de derechos de los niños y niñas. Ahora ellos son los principales. El Estado cambió. Ya no es los jardines y los colegios. Ahora es las familias. Entonces, ahora es la responsabilidad de ellos. ¿Cómo resolver? Sí, Karina, porque la verdad es que hoy día las mamás trabajan más que antes, los papás trabajan en jornadas más extendidas, los niños tienen más estímulos de televisión. Muchas veces la familia también ha cambiado. Hoy día hay familias que están lideradas por abuelitos, por tíos, por hermanos mayores. Sí. Y eso repercute, ¿verdad?, en el desarrollo educativo. Claro, efectivamente me tomo de las palabras de Tamara porque es una realidad que nosotros observamos diariamente. Lo observamos, las familias están agobiadas. De Sí. hecho, nosotros no estamos en una vereda de poder juzgarlos, sino más bien de poder apoyarlos, de poder trabajar en conjunto, como mencionaba, pero sobre todo en primera infancia se ve el rol de la educadora, de una profesional como la tía. Claro. Entonces, de claro. partida, yo creo que ya el vocabulario cambia. O sea, ¿A ya ustedes es no la les gusta que le profesora. digan tía? No, ni parvularias. Ni Ni parvularias. parvularias, sí. Pero los niños le dicen tía, po. Sí. Claro, por Así que cercanía. Sí. Claro, ellos nos ven más cercanos y aparte es un tema cultural. Parvularia además. el que les choca. No, parvularia no, por favor. Nunca digan eso. Educadora hay que decirle. Claro. O profe. Claro, ya. Me gusta más educador. Educadora de párvulo. Hay un día del educador de párvulo, ¿verdad? Sí, tenemos un día en Noviembre. noviembre. En noviembre. 21, 20. No lo sé, la verdad. A En mí solo me llegan noviembre. regalos. Ya nos lo celebramos. Sí que importante lo que nos comenta, ¿verdad? Porque las familias juegan un rol fundamental. Pero también hay un tema que quiero preguntarles con respecto a la regularidad de asistencia a clase. También las estadísticas hablan de que es irregular el proceso y con eso afecta un aprendizaje. Sí. Nos pasa en todos los niveles educativos, incluso de básica. Si el niño se pierde 2 semanas, es como que vuelve atrás. ¿Pasa lo Es mismo un en este nivel? retroceso, sí, es un retroceso enorme. De hecho, cuando pasa una semana que un niño no va al jardín, es otro niño. Porque en el fondo en el jardín tienen una rutina, tienen horarios para todo, que las rutinas son muy importantes para el aprendizaje de los niños. Y finalmente, bueno, no todas las casas, debo decirlo, pero sí en muchas casas se ve que no hay estas rutinas. Entonces los niños se duermen a la hora que quieren, comen lo que quieren, y se confundió un poquito esto de que ya el niño puede decidir, pero hasta qué punto decide, porque es un niño finalmente, no sabe qué cosas le hacen bien o no 100% para su bienestar. Entonces sí, es complejo, pero yo te creo que también depende de cómo el colegio o el establecimiento vea esa cobertura, cómo acogemos a los niños y que permanezcan acá. Porque, por ejemplo, nosotros en el jardín que trabajamos sí tenemos un seguimiento, sí hay educadoras interesadas en que vayan los niños. Claro. Entonces eso también yo creo que es fundamental. Cómo la educadora ve y, ¿cómo se dice? Fiscaliza, por decirlo de alguna forma. Claro. Que los niños vayan. ¿Y por qué no está viniendo? Y sobre todo en jardines públicos. O sea, se pregunta harto. ¿Va a venir? ¿Por qué no está viniendo? Porque es una vulneración, finalmente. Sí. Es una vulneración. Ahora también hay seguimiento a la violencia, ¿verdad? Una develación de un niño les obliga a intervenir. Y desde eso quiero entrar en un tema que pueda parecer un poquito delicado, pero en la realidad, abusos en los niños, maltratos en los niños, vulneración de los derechos básicos, son los que encontramos también frecuentemente en estos niveles. Sí, efectivamente. Nosotras, bueno, somos garantes de derechos de los niños, entonces estamos al pendiente de cualquier eventualidad, cualquier situación extraña que ocurra, y también somos las encargadas de comenzar a derivar, de comenzar a indagar y apoyarnos en las redes que tenemos, trabajadoras sociales, OLN y un sinfín de apoyos que tenemos para poder resolver esto y poder garantizar los derechos de los niños. Y no solo es abuso, golpe, sino también van cosas menores como el tema del cuidado de la higiene personal del niño, de que llegue temprano, del por qué está llegando tarde, por qué llega con sueño constantemente, por qué viene con sus manos sucias en la mañana, si se supone que debería tener un aseo previo a venir al jardín. Entonces nosotras igual estamos al pendiente de esa situación
Y es por eso que nosotros tenemos este seguimiento, entrevistas constantes y además de lo educativo que hacemos en sala, nos tenemos que preocupar de esto. Los niños no solamente van a aprender al jardín, sino que también van a ser cuidados, respetados como ciudadanos. Sí. Papás más conflictivos también en estos tiempos, ¿verdad? Sí, súper conflictivos, papás que llegan a la defensiva. Sí, pues. O sea, en el fondo no es que uno siempre tenga la razón, pero al estar con tantos niños, uno ya conoce como ciertas cosas o de repente, no sé, por favor, o sea, a mí me da vergüenza, lo debo decir, papito, córtele las uñas, Claro. Los calcetines, la ropa limpia. Uno se fija acá, si bien, claro, es un sistema educativo, o sea, ¿cómo se dice? Un periodo, ¿cierto?, de la educación y todo lo que se quiera, trabajamos harto con los cuidados cotidianos de los niños. Entonces, al final, si no hay una base de cuidado básico, que es estar limpio, estar bien alimentado, tener las uñas cortas, ir con ropa adecuada, el resto no se hace, no se puede hacer bien. No puedo aprender si no estoy bien. Entonces nosotras eso hacemos, garantizamos que el niño esté bien como persona. Y después viene lo educativo. Sí. Que lo educativo lo va a aprender en el sistema convencional, en un colegio, digamos. Ahora hay una brecha también entre jardines particulares, jardines públicos, y tristemente esa brecha se mantiene después hasta llegar a la universidad, ¿verdad? Y esta pregunta es un poco más personal. ¿Ustedes cómo trabajan esto? Normalmente una educadora de párvulo puede que le dé lo mismo, porque finalmente es una trabajadora inmersa en un sistema educativo muchas veces perverso, pero ¿cómo cambiamos la realidad de un niño en esta etapa? Siendo súper honesta y sincera, a veces la vocación no lo es todo. Sí. Es triste decirlo, nosotros nos llevamos mucho trabajando en esto, pero yo me siento decepcionada de la realidad. Del sistema. Sí, es triste porque, por ejemplo, niños de 3 años y medio en una sala pequeña, 32 niños de 3 años y medio en una sala pequeña, y tú te preguntas por qué. Si en el sistema privado son 10 niños que tienen una sala enorme, tienen un patio, tienen talleres, Es triste la realidad, y uno desde el amor y la vocación y todo lo que uno puede hacer y todas las herramientas que tiene, trata de que este día se pueda sobrellevar de mejor manera. Nosotras tratamos de hacer experiencias que los sorprendan, que ellos puedan aprender. Sí. Llevamos tierra a la sala. Con pocos recursos. Con lo poco que tenemos, pero es triste. Y es la realidad que tú dices, Jonathan, es abrumador a veces, pero no se puede hacer más. Y con lo poco que tenemos tratamos de que los niños sean felices. Al final ese es el foco, que ellos sean felices, puedan aprender a través del juego y pasan mucho tiempo en el jardín además. Entonces es importante también que nosotras, con el compromiso que tenemos hacia la educación, lo hacemos de la mejor forma, pero las circunstancias a veces no lo permiten. Sí, siempre lo hemos dicho, un profesor te puede cambiar la vida, más yo tengo recuerdos de mi tía del jardín. Y la recuerdo con mucho cariño. Vamos a irnos a nuestra pausa del día de hoy. Vamos a tener ahí unos minutitos de pausa, pero no te vayas. Se vienen una conversación interesante con parte de este tema, pero además nuestras invitadas nos van a contar alguna novedad y que están desarrollando un proyecto que quiero que usted lo conozca y que sea aquí en Educación, donde usted escuche lo que ellas están desarrollando. Así que no te vayas, nos vamos a una pausa comercial y continuamos con tu programa Educación. En Pet Glam Store nos dedicamos al cuidado y bienestar de perros, gatos y animales exóticos. Aquí encuentras alimentos, snacks, arenas, antiparasitarios y accesorios, además de camas, cojines y ropa sofisticada diseñadas para su comodidad. Pet Glam Store. Amor y calidad para tu mascota. Para más información, visita www.petglamchile.cl. Escríbenos por correo al contacto @petglamchile.cl y síguenos en Instagram como petglam_chile y en Facebook como Petglam Chile Oficial. La Escuela Educadora Laudelina Araneda de San Bernardo entrega atención escolar integral gratuita en educación básica común, lenguaje y autismo.
Cuenta con más de 30 años de experiencia y además incorpora terapia de caballos para todos los cursos. Su proyecto educativo es reconocido a nivel nacional. Para más información, escriba a escuela.laudelinaaraneda@gmail.com o llame al +569 8249 5580 o al 2 2858 9303. En Transportes Santa Fe, nos especializamos en brindar soluciones de transporte seguras, eficientes y a la medida de cada cliente. Contamos con una moderna flota de buses y minibuses para traslado de personal, transporte privado y apoyo logístico en distintas zonas del país. Transportes Santa Fe, conectando personas y proyectos a lo largo de Chile. Escríbanos a contacto @transportesantafe.cl y síguenos en nuestras redes sociales @transportesantafe. Transportes Santa Fe, una empresa con propósito. Porque queremos estar en todas contigo, te invitamos a sintonizar nuestro canal de televisión digital por señal abierta. La actualidad, conversación, entretención y tu crecimiento espiritual son parte de nuestro ADN. Nos vemos en el 15.3, Nuevos Comienzos Televisión, donde tu historia comienza. Rigor técnico, claridad y respaldo profesional. Eso es Nixa Consultores. Para más información, visite www.nixa.cl, escriba a contacto @nixa.cl y síganos en Instagram como nixa.cl, Facebook y LinkedIn como Nixa Consultores. ¿Quieres mejorar tu sonrisa? En Clínica Dental República, cuidamos la salud dental de adultos y niños, con atención integral y especialistas en todas las áreas, con más de 10 años de experiencia. Agenda hoy tu evaluación sin costo y comienza el cambio que estás buscando. Agenda tu hora al +569 5770 4330. Estamos en Sacié 2097 Santiago, a pasos del Metro República y Los Héroes. Síguenos en Instagram como Clínica República o escríbenos a contacto @dentalrepublica.cl. Clínica Dental República, tu sonrisa en las mejores manos. En Jardín Infantil Nisi, sabemos que elegir dónde dejar a tus hijos es una decisión de confianza y amor. Somos un espacio educativo con enfoque cristiano, donde entregamos valores y aprendizaje en un ambiente seguro y lleno de cariño. Contamos con sala cuna, jardín infantil y after school. Visítenos en Ignacio Valdivieso 2231 San Joaquín. Síguenos en Instagram @jardinnisi.cl o escríbenos al WhatsApp +569 6900 7365. Jardín Infantil Nisi, creciendo con amor, fe y dedicación. Estamos de vuelta ya en tu programa Educación para hablar de educación prebásica o educación de la primera infancia. Quiero comenzar esta parte del programa saludando a algunos de nuestros auspiciadores. Queremos mandar un gran abrazo a Transportes Santa Fe, soluciones en traslado de personal logístico. Búscalos en www.transportesantafe.cl. También mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Pet Glam Store, productos, accesorios para el bienestar de tus mascotas. Encuéntralos en www.petglamchile.cl. También un gran abrazo a nuestros amigos de Clínica Dental República, atención dental integral para adultos y niños con especialistas y más de 10 años de experiencia. Agenda tu evaluación sin costo en contacto @dentalrepublica.cl. Y por último, y no menos importante, saludamos también a uno de nuestros nuevos auspiciadores, que es el preuniversitario Altares. Disponible desde alumnos desde primer año medio. A partir del mes de junio comienza y es en formato presencial. Más información al correo admisionpreu@altareshs.cl y visita www.altareshs.cl.
Seguimos hablando de educación prebásica. Y quiero hacer una pregunta a nuestras invitadas. Y quiero comenzar por Karina. Karina, ¿qué consecuencias puede tener para un niño no recibir adecuada estimulación durante los primeros años de vida? Dentro de lo que nosotros sabemos de las neurociencias, no se le llama un retraso del desarrollo, pero sí es un rezago del desarrollo, que es un espacio en blanco que queda. Un espacio que no se estimuló, que hay falta de estimulación. Entonces es importante que en los periodos claves del desarrollo, que es de los 0 a 6 años, no me voy a cansar de decirlo, es lo más importante para el desarrollo de las personas. De 0 a 6 años se forma todo, las habilidades sociales, el desarrollo motor, el desarrollo del lenguaje. Entonces es importante que en todas estas etapas, según las necesidades, según la edad del niño, se vaya estimulando, ya para que no quede lo que te mencionaba, claro, el rezago del desarrollo, que también después se puede ir trabajando, pero va a ser de manera más paulatina, quizás más complejo. Entonces es importante el jardín infantil, es importante la sala cuna, es importante ir a aprender, porque los niños van a jugar, pero a través del juego aprenden. Sí, gamificación es una metodología que hoy día permite que los niños aprendan jugando, ¿verdad? Exacto. Bueno, el juego es la base del desarrollo. Los niños, todas las experiencias de jardín infantil son base al juego. De hecho, nosotras creemos y somos fieles creyentes de que en el jardín infantil es la esencia de la educación parvularia. ¿Ya? Porque también dentro de, cuando entran cierto al colegio, a pre-kinder, kinder, ya se pierde un poquito eso. El tema del juego ya se pierde y los niños solamente están abocados a un libro. Bueno, obviamente existen profesionales que sí diversifican de alguna forma sus formas de enseñar, digamos, pero sí se pierde harto y los niños, es un choque también para ellos, como pasar del jardín al colegio, se acabó la diversión, es como chuta, y sigo siendo un niño, finalmente. Claro. ¿Cuántos años llevas tú en esto? 3 años. 3 años, y tú también, mismo. Son compañeras. Sí, compañeras. Pero bueno, yo llevo un poco más de años en esto y hemos visto cómo los niños han sido influenciados por la sociedad de una forma distinta. Sí. Los niveles de violencia han cambiado. Una información sexualizada al cual estos pequeñitos tienen información y acceso directo. La violencia, la poca vinculación nos obliga a hablar de educación. Y quiero preguntar también en relación a esto. ¿Niños con necesidades educativas especiales se tratan distinto en este nivel? ¿Tienen una mirada? ¿Hay profesionales en los centros educativos de apoyo? Sería ideal que existieran profesionales en los jardines infantiles. No siempre está ese como privilegio. Sin embargo, no se les trata distinto. Yo siento que cada niño es un mundo diferente, todos aprenden diferentes, por lo tanto, no creo en esto de las etiquetas. Y hay necesidades educativas que son especiales, transitorias y permanentes, ¿cierto? Correcto. Y dentro de eso, nosotras hacemos lo que podemos, ¿cierto? Con lo que sabemos, porque tampoco somos educadoras diferenciales. Pero bueno, en el lugar que nosotras trabajamos tenemos esa suerte también, pero tampoco a veces da abasto para atender todas las necesidades. Entonces también ahí es un trabajo conjunto que se debe hacer con las familias, que eso también es complejo cuando nosotras observamos ciertas realidades y la familia tampoco lo quiere asumir o atender. Y finalmente eso también es un daño a los niños, porque entre antes lo veamos, ¿cierto? Mayor va a ser el beneficio para este niño que después se va a insertar en el colegio y va a ver una realidad totalmente distinta, ¿cierto? Sí. La incorporación de hartos extranjeros también en los niveles de educación también entrega una mirada distinta a los alumnos. Claro, bueno, nuestro jardín particularmente tiene varios niños extranjeros, o sea, chilenos de familias extranjeras, claro, porque son nacidos acá en Chile. Y esto también nos invita a nosotras a conocer. Su cultura, su comida. Es todo diferente, entonces igual nosotras nos tenemos que insertar en esto y de hecho tenemos días para celebrar el Día de la Interculturalidad. Conocemos las comidas, los colores de sus banderas, sus juegos típicos, etcétera. Entonces eso igual nos ha llevado a conocer este ámbito y también recibir esta nueva cultura que es parte también, y para mí es enriquecedor, no es una brecha, no es un problema, es enriquecedor. Súper bien, nos vamos a ir a algunas preguntas que me cuenta ahí Fernandito, el radiocontrolador, que llegaron y vamos a ver si podemos ayudarles a nuestros auditores.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto nuevamente de escuchar el programa y estar atento a lo que están explicando en el día de hoy. Y por lo mismo me surge una gran inquietud, porque a veces uno como papá, como padre, como madre, tiene dudas respecto de su hijo, de cómo está aprendiendo, sobre todo en el tema del desarrollo del lenguaje. Entonces yo en lo concreto, ¿cómo puedo saber si mi hijo presenta un retraso en el lenguaje o el desarrollo? No desde lo que yo veo como papá o como mamá, porque uno tiene su propia apreciación de los hijos, pero de manera profesional, con especialistas. ¿Cómo yo puedo recibir esa información o cómo me pueden a mí explicar si efectivamente el caso de mi hijo es por una problemática de retraso de lenguaje? Gracias por contestar, estaré súper atento. Muchas bendiciones. Gracias por la pregunta, qué interesante, ¿verdad? Creo que es el temor de todos los padres. A veces medio alarmistas nos ponemos los que somos papás, pero ¿cómo podemos ayudar a este señor que nos escribe? Bueno, yo creo que lo primero es llevarlo a una consulta con una fonoaudióloga. Si hay dudas latentes de que esto puede ser así o si tengo incertidumbre o no, fonoaudióloga. Yo creo que eso es esencial para que ella le haga una evaluación, porque finalmente en el jardín o en el colegio las educadoras hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con la realidad de niños que tenemos, pero nosotras, por lo menos en el jardín, siempre derivamos. Eso es lo que hacemos, derivar, y puede que sea que tenga un retraso, por ejemplo, en el lenguaje, o puede que no, pero entre eso yo creo que es mejor ser alarmista y llevarlo. Pero ¿cómo un papá puede detectar una mamá, alguna palabra que diga? Yo me acuerdo que la R, ¿verdad? Parece que a los chicos les cuesta más pronunciar, la L. O sea, ¿hay algún síntoma simple que alguien pueda detectar? Claro, hay cosas, como mencionas tú, que es... Diga ratón, te decía. Claro, con la R, con la L. Pero el niño sí se comunica, que eso es un tema que se puede ir tratando. El tema de las palabras, que a mí me pasa mucho en Sala Cuna Menor. Tía, va a cumplir 2 años y todavía no dice nada. Yo le digo, ya, en primer lugar, nosotras nos regimos por el marco de las bases curriculares, que hay objetivos de aprendizaje. Expresa tantas palabras, comprende un mensaje simple. Entonces yo empiezo a hacer esta indagación. Si yo mando a mi hijo de 2 años y le digo, ¿me puedes traer la pelota que está ahí? El niño la trae. Entonces eso es la base para poder comenzar a hablar, el entender un mensaje simple. Entonces ya, vamos bien. Después de a poco, también he tenido niños que no hablan y de un día para otro comienzan a hablar, y no paran. bailar y no paran. Pero también es importante como papá, yo soy la profesional, entonces el papá obviamente se va a alarmar. Hay palabras también, quizás en esta etapa, el rango etario de los del año hasta los 2 años de edad, los niños también empiezan a hablar frases cortitas. Papá, mamá, toma esto, voy allá. Entonces uno también entiende esta intención del lenguaje. Entonces también hay tips, hay alarmas también que uno puede tomar. Y si ya el niño, a veces ha pasado que el niño no escucha. Claro, entonces tiene problemas auditivos más que... También entonces tú dices, ¿por qué no aprende a hablar? Claro, ¿cómo va a aprender a hablar si no ha escuchado? No ha escuchado el lenguaje. Entonces lo importante también como familia es seguir potenciando el lenguaje. No, el niño apunta algo, se lo entrego inmediatamente, sino que, ¿qué me estás pidiendo? Ok, me estás pidiendo el vaso, te voy a entregar el vaso. ¿Para qué? Para tomar agua. Entonces también es importante como profesional observar esto y como la familia también lo mencionas tú, a veces alarma. Pero hay un periodo del habla que los niños, particularmente, yo lo observaba en el jardín, 2 años, 2 años y medio, ya los niños empiezan a hilar oraciones, frases y que uno ya empieza a comprender sus mensajes simples. Y ellos también comprenden lo que tú les dices, que es importante. Sí, que importante es poder también fortalecer. Y yo sé que las educadoras tienen mucha pega, pero es bueno que la mamá se acerque y te diga, ¿sabes qué, tía? Estoy detectando esto que está pasando. ¿Qué opina usted? Este vínculo fortalece la detección temprana, ¿verdad? Sí, tener comunicación. Al final, a veces, nosotros como tenemos tantos niños, observamos mucha realidad y como él decía, al estar solo con mi hijo, solo lo conozco a él y lo normalizo en la realidad de papá. Pero sí es importante, tía, sabe que igual todo depende del nivel en el que tú estés. No va a ser lo mismo estar en sala cuna, como dice Cari. Por ejemplo, yo estoy con niños grandes, entonces yo me doy cuenta inmediatamente si un niño entre 3 a 4 años no habla o habla y no se le entiende. Yo digo, ok, aquí está pasando algo. Entonces, para ese papá que escribió, yo creo que es importante la edad también. Tener en cuenta la edad, porque si es un bebé que tiene 1 año y medio, probablemente diga palabras sueltas y sea lo normal para el nivel que él está.
Pero si es un niño de 3 a 4 años que habla y no se le está entendiendo, algo está pasando. Entonces todo depende de la edad. Sí. Pero querido papito, la detección temprana es fundamental para propiciar planes de trabajo. Así que si tienes duda, convérsalo con las educadoras y si tienes la posibilidad, llévalo. Mejor que te digan, mira, no tiene nada, o a que pase el tiempo sin saber qué hacer. Hay otra pregunta, me comentan desde allá. Hola, buenas tardes, me llamo Carolina y tengo una hijita de 2 añitos. Me gustaría saber cómo me puedo dar cuenta en la casa cuáles son las actitudes o la forma en cómo ella se tiene que desenvolver. Si hay algo la cual me tenga que llamar la atención para yo poder darme cuenta si mi hija presenta alguna necesidad o no. Si tengo que llevarla a un jardín convencional cuando ya cumpla los 3 añitos o si tengo que llevarla a una escuela de lenguaje. ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Si me pueden orientar, por favor, se lo agradecería. Muchas gracias. Y muy buena pregunta. Y vamos a escuchar a las profesionales, pero la verdad es que a mí me gustan estas preguntas. ¿Sabes por qué? Porque hemos perdido un poco el miedo a la negación y a dejar de decir que una necesidad especial educativa es casi un castigo del cielo. Sí. Hoy día escucho una mamá diciendo, ¿qué hago? Puede que sí, puede que no, pero ya es algo que se habla. ¿Qué le diríamos a esta mamá, querida? Hoy yo, en primer lugar, que mantenga la calma. Que mantenga la calma porque, sobre todo cuando no tienen hermanos, son hijos únicos, no tienen referencias, no tienen cómo saber y empiezan las preguntas, ¿estará bien? Y me llegan apoderados nuevos con su tía, mire, él hace esto en la casa, él habla aquí, habla allá, él es acá y en el jardín es otra persona. Entonces también es importante, y esto se puede observar en primera instancia en el juego en la casa. Por ejemplo, si la niña tiene 2 años, en esta etapa ya los niños juegan grupalmente. No lo va a poder observar en la casa, obviamente. Entonces le recomiendo que la lleve a una plaza pública, vea cómo se desenvuelve con los demás niños, cómo se relaciona, cómo juega. Y si juega en la casa solita, ya en esta etapa también comienzan los juegos de roles. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la casita, la cocina, que el niño comienza un juego y lo termina. Hay una intención del juego, no es un juego de desordenar, de apilar, de botar, que también es parte del proceso, de tirar, de lanzar, y eso es previo a los 2 años. Pero ya a los 2 años un niño tiene un juego simbólico. Entonces también la puedo observar en la plaza y la puedo observar en la casa en este proceso, ya, como ya le mencionaba. Y también preguntaba a la mamá si la lleva al jardín. Efectivamente que la lleve a un jardín convencional si está dentro de sus medios, súper. Siempre van a haber matrículas en el sistema público, así que pruebe. Hay diferentes, no porque sea público no tiene un objetivo. Hay jardines que, por ejemplo, el nuestro es un jardín ecoartístico. Hay jardines también que se basan más en otras pedagogías. Claro. Entonces también ella puede evaluar, llevarla, y ahí la profesional que es la educadora de párvulo va a ir observando, y para esto están las trayectorias educativas y todo lo que nosotros hacemos es un trabajo de papeleo que es muy importante para poder ver el resultado y cómo la niña ha avanzado desde que entró hasta que sale del jardín. Entonces, la invito a que la lleve. A mí me gustaría decir algo también con respecto a eso, que hoy está el boom de las escuelas de lenguaje. Todo el mundo pone una escuela de lenguaje hoy en día. Yo lo que recomiendo es jardín convencional. ¿Ya? Y desde ahí que las mismas educadoras son las que tienen, nosotras pasamos por varios procesos de diagnóstico, estamos constantemente observando, entonces yo creo que lo mejor para ella es que sí ingrese a un jardín convencional y desde ahí la educadora puede, a partir de la observación, de la evaluación que uno hace, recomendar o no si es necesario llevarla a una escuela de lenguaje, porque no todos los niños, porque no hablan, tienen un trastorno del lenguaje específico. Claro. No siempre es así. Entonces, sí, a veces los papás somos medios alarmistas con algunos temas. Bien, gracias por aquellos que nos han hecho estas preguntas y quiero avanzar con un tema que es importante. Qué buena música tiene nuestro programa, ¿verdad? Sí. Ustedes, chicas, se encuentran en una etapa también profesional de sus vidas donde, aparte de ser educadoras de párvulo, están desarrollando algo nuevo que quisiéramos que nos contaran. ¿De qué se trata? Cuéntanos, por favor. Bueno, nosotras tenemos un acompañamiento, hacemos acompañamiento a familia, el cual se llama Habitar Infancia.
Entonces, nuestro objetivo es acompañar a la familia, darles herramientas, estrategias para poder guiar la crianza desde una mirada de, no desde el juicio, como mencionaba, sino desde el, ok, entendemos, te ayudamos. Y para esto generamos talleres, resolvemos dudas, también asesorías personalizadas. Así que ahí para que nos busquen en Instagram, Habitar Infancia, ahí tenemos también contenido, hemos realizado algunos concursos para potenciar esto que es la primera infancia, que es lo más importante. Así que eso, no sé si Tamara quiere agregar algo. Tamara, antes un poquito para que nos introduzcamos en el tema. Si yo como papá detecto, siento alguna situación o tengo alguna duda con respecto al proceso de aprendizaje de mis hijos, debiera contactarlo a ustedes, ¿verdad? Sí, de todas maneras, además nosotras tenemos testimonios ahí de varias familias que han participado en nuestros encuentros. Nosotras ahí es como espacio seguro, ¿cierto? Poca interacción hay hoy en día en lo presencial. Entonces nuestra idea es generar estos encuentros para las familias, donde ellos se pueden desahogar. Mira, a mí me pasa esto, ¿es normal? ¿Qué estrategia? ¿Cómo lo hago? Son talleres para distintas familias. Exacto. Que puedan participar. Son talleres donde las familias participan en conjunto también para que no sean espacios solitarios, sino de compañía, y que de hecho ya nos ha pasado con varios talleres, que los papás dicen, me encantó estar acá porque no me sentí juzgado, me encantó estar acá porque pude compartir y entender que no somos perfectos y que hay muchas cosas que no sabemos, pero que estamos nosotras para guiarlos, acompañarlos con estrategia y con nuestro conocimiento en la experiencia, que estamos con muchos niños y ellos finalmente tienen 1, 2 y a veces no saben qué hacer, hasta con una rutina de sueño, de un hábito, de mira, mi hijo se comporta así, ¿cómo lo hago? Incluso entre otros papás se pueden aconsejar, mira, yo hago esto. Y ahí estamos nosotras, mira, en realidad lo que se debería hacer es esto, porque según la evidencia. Entonces eso es importante, generamos encuentros para las familias que se sientan acompañadas en esta, ¿cómo se dice? En esta crianza en el fondo, sí. ¿Y qué temáticas son las que abordan? Nosotros, bueno, dependiendo de la necesidad de la familia, nuestro encuentro se basa, hicimos un encuentro con familias, creo que participaron 12 personas aproximadamente. La idea es que sea algo cercano, entonces son grupos más chiquititos. Claro, más reducidos, y hablamos sobre las formas de crianza. La forma de crianza es del yo como papá. Desde mi crianza, cómo yo lo estoy realizando con mi hijo. Entonces igual fue una introspección, así decir cómo yo fui criado, por qué yo lo estoy haciendo de esta manera. Y ahí, bueno, fue un momento también, son momentos emotivos, reflexivos también, y también depende también de la necesidad de la familia, de lo que ellos requieran, pero nosotros nos enfocamos más que nada en el cómo criar a mi hijo y las diferentes herramientas que ellos necesiten, más que nada. Sí, pero también es personalizado, ¿verdad? Si alguna familia tuviese alguna necesidad puntual y particular, porque las preguntas orientan a eso. Sí. En un espacio de un programa tan corto no podemos entregar una respuesta concreta, pero si alguien necesita, ¿cuál era el Instagram? Habitar Infancia, síganos. Habitar Infancias. Ahí está en pantalla, gracias, muchas gracias Fernando. Vamos ahí a publicarlo y permitir que la gente pueda contactarse. Es tan complejo la crianza que siempre es bueno tener a alguien de nuestro lado. Para ya ir terminando, mire como siempre tan rápido que pasa el tiempo, ¿qué consejo le darías, Tamara, a la cámara 1, me parece que es la que está al medio, a los papás, a las familias? ¿Qué le dirías en este proceso de educación preescolar? ¿Qué les diría? Vincularse con sus hijos. El celular, sí, hoy día somos esclavos del celular. Creo que el tiempo que se dedica con los niños es esencial para que ellos puedan ser en cualquier lado. Yo creo que eso es fundamental. Ese es mi consejo. Jueguen más. Vuelvan a ser niños. Ese es mi consejo. Karina, ¿qué le dirías tú a nuestros auditores? Bueno, en simples palabras, yo creo que calidad en vez de cantidad, porque lo que menos ahora tenemos las personas en general, los que trabajamos, tenemos hijos, familia, es tiempo. Entonces a veces tenemos esa culpabilidad de no poder estar con nuestra familia, no poder estar con nuestros hijos, pero a veces es calidad que cantidad. Estar presente. Si yo estoy con mi hijo, estar presente en esos
20, 30 minutos antes de hacerlo dormir, preguntarle, conversarle cómo está. Entonces, y no sentirse juzgado, no sentirse, porque al final, como familia, estamos tratando de salir adelante, de trabajar, de equilibrar la maternidad, la paternidad, pero a veces eso no se puede, es complejo. Entonces, la calidad yo creo que es lo fundamental. Esos 30 minutos, aprovecharlo al máximo y decir que no están solos, que tenemos este acompañamiento a Habitar Infancia, vuelvo a repetirlo, y también hay herramientas, hay libros de autoayuda, y la crianza no es solitaria, sino que es acompañada. Eso. Bien, queridos auditores, una vez más agradecer el estar con nosotros, en escucharnos. Hoy hemos propuesto desde Educación una reflexión sobre la importancia de la educación preescolar, el impacto que tiene en el futuro de los estudiantes y el rol de las familias en una etapa tan importante como es la educación preescolar. Nos vemos en un siguiente capítulo de Educación y no dejes de escuchar la 90.1 y escríbenos. Estamos disponibles para ti. La próxima semana tocaremos otro tema importante y de relevancia para el desarrollo educativo de nuestros alumnos. Nos vemos, que estén muy bien. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, chicas, por estar con nosotros. Muchas gracias. Esto fue el espacio educativo de Educación, un espacio presentado por Altares Homeschool. Porque educar es acompañar, formar y crecer juntos. Nos vemos en una próxima ocasión. La Escuela Educadora Laudelina Araneda de San Bernardo entrega atención escolar integral gratuita en educación básica común, lenguaje y autismo. Cuenta con más de 30 años de experiencia y además incorpora terapia de caballos para todos los cursos. Su proyecto educativo es reconocido a nivel nacional. Para más información, escriba a escuela.laudelinaaraneda@gmail.com o llame al +569 8249 5580 o al 2-2858 9303. En Transportes Santa Fe, nos especializamos en brindar soluciones de transporte seguras, eficientes y a la medida de cada cliente. Contamos con una moderna flota de buses y minibuses para traslado de personal, transporte privado y apoyo logístico en distintas zonas del país. Transportes Santa Fe, conectando personas y proyectos a lo largo de Chile. Escríbanos a contacto @transportesantafe.cl y síguenos en nuestras redes sociales @transportesantafe. Transportes Santa Fe, una empresa con propósito, rigor técnico, claridad y respaldo profesional. Eso es Nixa Consultores. Para más información, visite www.nixa.cl, escriba a contacto @nixa.cl y síganos en Instagram como nixa.cl, Facebook y LinkedIn como Nixa Consultores. En Pet Glam Store nos dedicamos al cuidado y bienestar de perros, gatos y animales exóticos. Aquí encuentras alimentos, snacks, arenas, antiparasitarios y accesorios, además de camas, cojines y ropa sofisticada diseñadas para su comodidad. Pet Glam Store. Amor y calidad para tu mascota. Para más información, visita www.petglamchile.cl. Escríbenos por correo a contacto @petglamchile.cl y síguenos en Instagram como petglam_chile y en Facebook como Petglam Chile Oficial. En Jardín Infantil Nisi, sabemos que elegir dónde dejar a tus hijos es una decisión de confianza y